Para mañana se espera finalmente la presentación del proyecto de ley de reforma constitucional por parte del Ejecutivo, mediante el cual se busca adelantar las elecciones para que el próximo gobierno asuma el 28 de julio del año 2020, ya no del año 2021. Esa, por supuesto, fue el anuncio principal, el más llamativo del presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación del 28 de julio. Ha habido toda una serie de reacciones, de posiciones, y todavía probablemente pasarán varios días más para que la noticia se digiera por completo y además para ver realmente cómo va a asumir el Congreso este proyecto de reforma constitucional. Recordemos que está en la cancha, estamos hablando de algo similar en alguna medida a lo que fue el referéndum del año pasado, porque lo que se propone es un nuevo referéndum, ¿no? El proyecto que en realidad pues traería una suerte de disposición o modificación transitoria de la Constitución, ¿no? Lo que haría es que el Congreso en la próxima legislatura lo apruebe y que esto se someta a referéndum. Hay toda, como les digo, una serie de interrogantes al respecto y vamos a tratar de responder algunas de ellas, o por lo menos las más importantes, con el sociólogo, analista y exministro, además, Jorge Nieto Montesinos, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Precandidato, dicen algunos, según alguna declaración que hemos escuchado. Usted siempre nos ha dicho acá que su intención es dedicarse a la política y como tal, pues no descartaría obviamente ser candidato presidencial en elecciones adelantadas o no, ¿verdad? Regresé a mi país solo por un interés de servicio público. Si por vida profesional fuera, me hubiera quedado donde estaba, que estaba bastante bien, pero tengo una vocación política y de servicio. Y no la oculta, por lo tanto. Entonces, no hay político que quiera hacer política y que sea serio, que no aspire a participar. Pero vista la propuesta de Martín Vizcarra puesta sobre la mesa, ¿quién en principio saldría beneficiado en caso se den elecciones adelantadas? Bueno, es evidente que los partidos establecidos tienen una ventaja por sobre cualquier nuevo personal que quiera ingresar a la vida política, que es en realidad lo que necesitamos. Necesitamos una renovación de nuestra clase política, no solamente una renovación de tipo generacional que se requiere, y es importante que los jóvenes planteen, busquen, participen en la actividad pública, sino también una renovación ética y de ideas. Requerimos esto para pues modificar lo que hemos visto en el último tiempo y en los últimos, yo diría, años. En lo que va del siglo XXI hemos tenido el canto de una ave rara que fue el canto de Valentín Paniagua, a quien todos extrañamos por su entereza moral y por su actitud de un político con responsabilidad. Y luego pues hemos tenido lo que hemos visto, con muchos altibajos, unos mejores, otros peores, pero no estamos satisfechos con eso. Y al mismo tiempo estamos hoy día dando el espectáculo triste, porque no es un momento de alegría para el país el hecho de que el presidente plantee la necesidad de adelantar elecciones para resolver un conflicto, una polarización, una dificultad que tenemos los peruanos para lograr consensos y acuerdos. ¿Era necesaria una propuesta como esta o Vizcarra está tirando la toalla antes de tiempo? Evidentemente hay como una suerte de reflejo en las encuestas que seguramente se va a registrar, y por lo que hemos visto en los primeros sondeos en la web, la reacción de la gente en la calle, ¿no? Que este reflejo que dice, bueno, va a cerrar el Congreso, entonces como tal hay que aplaudirlo. Pero ¿era necesario? Al final, ¿no podría costarle también más a Vizcarra de lo que está pensando? ¿Es un reflejo sobre la coyuntura? ¿Podía todavía esforzarse el gobierno en lograr algún tipo de entendimiento? Lo hemos conversado antes, Enrique. En la situación estaba la posibilidad de un adelanto de elecciones, como estaba la posibilidad de un referéndum que resolviera aquellas cuestiones que la élite política no podía resolver, y algunas otras formas adicionales. Todas, en mi opinión, deben llegar al gran elector, a la población, al soberano. Por ese lado usted está de acuerdo, ¿no? Yo era partidario de un referéndum, claramente. ¿Pero para qué? ¿Para adelantar elecciones? Para resolver todos los temas que estaban pendientes en el debate de la reforma política y de la reforma judicial, que era lo que estaba pendiente. Pero el presidente ha evaluado, me imagino a partir de distintas situaciones de las últimas semanas, que la forma de resolver este conflicto era convocar elecciones, y
pues no está mal, lo propuso Acción Popular a la semana de que Martín Vizcarra asumiera su mandato. Lo propuso la izquierda también, pero lo que usted ha señalado también en una declaración que le he escuchado es que esto es el reconocimiento de un fracaso también, no tengo por parte duda. del propio Ejecutivo, y eso no hay que perderlo de vista. No, de ninguna manera. O sea, es el reconocimiento de un fracaso político de nuestra élite para construir consensos en favor del Perú. Eso está clarísimo. Y no es la primera vez que nos pasa. Cada vez que tenemos presidentes de un signo político con una mayoría parlamentaria de otro signo político, terminamos en crisis constitucional. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori en el 92, Belaúnde en el 68, y si uno mira para atrás, Billinghurst, y si uno quiere mirar todavía más atrás, verá que la expedición libertadora del norte que viene con Bolívar al Perú para firmar la independencia de América y abatir la resistencia colonialista del ejército español, vino porque aquí en el Perú teníamos dos gobiernos, peruanos, ambos, un gobierno en Lima y un gobierno en Trujillo. Es decir, nuestra dificultad para construir acuerdos es endémica. Pero nada dice que unas elecciones adelantadas te va a entregar un mejor resultado, ¿no? Si nos ponemos desde la otra orilla. Nada es decir, pusiste la reforma política como la condición para avanzar y en realidad lo que está ocurriendo es que la reforma política no va a aplicar en las famosas elecciones del 2020. Nada dice que van a mejorar las cosas. Eso depende de lo que hagamos y de que construyamos opciones que permitan mejorar las cosas. Bueno, pero es que... Lo que es verdad es que teníamos una polarización improductiva. A ver, Enrique, te pregunto, salvo el tema de la lucha contra la corrupción y algunas modificaciones a la legislación electoral, ¿qué otro tema relevante estaba colocado en el debate público y político en nuestro país en los últimos 2-3 meses? Cuando veo que hacen el balance, ¿qué ley relevante ha aprobado nuestro Congreso en los últimos 3 años? No, así es el fracaso de la política. Bueno, eso me parece que es el dato que hay que tomar en cuenta y verlo en su dimensión histórica. No es nuevo, no es reciente, es una perpetua maldición de la que tenemos que liberar. Pero eso habla algo más allá todavía del estructural, efectivamente. No es un tema del fujimorismo, no es un tema que va mucho más allá. Pero usted hablaba del caso de Paniagua, ¿no? Esta rara ave. Pero ahí cuando se presentó a las elecciones, pues creo que sacó 7%, 6%. Por eso yo digo... Seguimos hablando los peruanos flagelándonos frente a nuestra clase política y una y otra vez, ¿no? Votamos por quienes votamos. Entonces... No quiero sonar negativo, ¿no? Pero es una contradicción, por decirlo menos. No es negativo lo que dices, es muy cierto. Yo digo siempre en broma que a los que elegimos no los queremos y al único que no elegimos es el que extrañamos. Y eso tiene que ver con la necesidad de que el electorado piense, reflexione, asuma la responsabilidad que tiene de decidir con seriedad y que en la próxima elección tengamos que elegir. Pues por un lado, en el terreno político general tenemos, digamos, el crecimiento muy intenso de un par de extremismos, uno muy afincado, digamos, probablemente en una prédica de naturaleza étnica, se ha visto aparecer en la discusión, y otro en una suerte de proyecto de antirreforma o reforma antimoderna o resistencia antimoderna, están ahí planteados. Pero al mismo tiempo hay la necesidad de corregir sin duda cosas que están mal en el manejo de nuestra economía porque no tenemos bienestar para todos los peruanos y particularmente hay sectores muy desfavorecidos, pero al mismo tiempo tenemos que ser suficientemente inteligentes como para conservar aquello que hemos conquistado. El riesgo de las polarizaciones de un lado, pero de otro lado... los actores que ya están sobre la cancha, ¿no? Entonces, bueno, los candidatos, yo he visto que el señor Acuña está mandando mensajes de felicitación por fiestas patrias, ¿no? Evidentemente va a querer ser candidato, Julio Guzmán ya tiene inscripción, evidentemente va a querer ser candidato, vamos a ver si Coco Nieto es candidato el año 2020, pero también tienes una izquierda que juega un papel ahí que favorece esa polarización, ese riesgo de polarización, la izquierda que tenemos actualmente. La polarización en verdad es más que un fenómeno político, es un fenómeno de naturaleza social. Cuando uno mira la desigualdad que hay en el país,
cuando uno mira las diferencias regionales que hay en el país, cuando uno mira cómo viven nuestros compatriotas en la Amazonía o en la Sierra Surandina, cuando uno mira cómo vive la gente en Puno, en la zona que hace más frío, o cuando uno ve las comunidades amazónicas, el abandono en el que se encuentran, y además a sus agobios cotidianos se les agrega todo este tema del petróleo que se rebalsa y que daña ambiente, ecología, etcétera, bueno, hay un fenómeno de naturaleza social, hay una desigualdad profunda en el país. Yo siempre digo en algunas conferencias que estoy dando ahora con jóvenes de las universidades que el diagnóstico más preciso de nuestra crisis de gobernabilidad lo dijo hace casi 500 años Guamán Poma de Ayala, que al final de su largo alegato y de sus dibujos, que son quizás el vehículo principal de su mensaje, le dice al rey, sus intereses, su majestad, sus intereses serán mejor servidos si en vez de enviar a estas tierras gentes que ni la conocen ni conocen a sus habitantes, se apoyara en nosotros, los naturales de estos pueblos, para poder lograr la felicidad y el progreso de esta gente. Y seguimos así, seguimos con autoridades que no conocen el país, que no lo han recorrido, que toman decisiones sin tomar en cuenta a la gente, y por eso pienso que lo que necesitamos es una reforma profunda que nos permita tener, aunque parezca un contrasentido, un Estado ciudadano. Es decir, un Estado que sienta lo que la gente siente. Pero para cerrar este bloque, los fujimoristas tampoco leyeron a Guamán Poma, ¿no? Porque nosotros hemos conversado, no quiero pecar de ser infidente, pero hemos conversado, siempre aprecio las conversaciones que podamos tener fuera de cámaras, ¿no? Y luego que usted, por supuesto, cuando indultan a Fujimori, usted renuncia en protesta a la forma como se dio ese indulto. Y conversábamos qué iba a pasar después, ¿no? Y decíamos, ya muy difícil, ¿no? El fujimorismo va a insistir con la renuncia de Kuczynski, ¿no? Ya sería pues suicida. Insistieron, y en realidad lo que estamos viviendo ahora, 3 años después, es esta inestabilidad que no ha concluido y que en buena medida los primeros responsables son los fujimoristas. ¿O no es así? Bueno, finalmente, Vizcarra no les está dando un poquito o otra cucharada más de su propia medicina, yo creo que de la forma política que se ha instaurado en el país. Yo creo que uno de los factores de la crisis tiene que ver con el hecho de que desde el Congreso, lamentablemente, la lideresa principal del fujimorismo anunció que gobernaría con su programa, pero no habíamos elegido esa mayoría abrumadora, en parte por la votación, en parte por el sistema electoral, no la habíamos elegido para que gobernara, para que acompañara críticamente, con iniciativas, con control, etcétera, al gobierno, que estaba llamado a gobernar. Entonces, estaba allí en una pequeña nuez el desarrollo del conflicto posterior. Y recientemente pues hemos visto más o menos una recomposición, no solamente de esa mayoría, cosa que es un fenómeno político que hay que observar, sino también de esa idea, que desde el Congreso se va a gobernar. Y entonces ahí está el germen, uno de los gérmenes de la crisis por la que estamos viviendo. Esto por lo demás, Enrique, no es nuevo en la región. En la región han habido más o menos unas 20 crisis constitucionales y hay que analizarlas. Yo en su momento lo hice. Hay 5 factores que intervienen en toda crisis constitucional en la región: Congreso, Ejecutivo, calle, multitud, que incluye a los medios de comunicación, Fuerzas Armadas, que generalmente han sido en las últimas 2 décadas un actor muy importante, pero prudente y silencioso, mucha cautela, y factores externos, es decir, presiones de embajadas, algunas con mucha capacidad de presencia, de presión. Bueno, y lo vimos en el caso del conflicto con la OEA aquí, en la época de la caída de Fujimori. De modo que estamos nuevamente ante una situación que tampoco es nueva en la región. Sí es constante en nuestro caso esta dificultad de construir acuerdos, que es lo que hay que resolver. Vamos a ir a una pausa a ver si podemos lograr entender un poco cómo construir esos tan necesarios acuerdos pendientes en el país. No se vayan. Hay un escenario adicional, Jorge Nieto, que puede darse, que es, el gobierno presenta mañana su proyecto de reforma constitucional, el Congreso lo patea para adelante. Pues estamos hablando de plazos muy ajustados, ¿no? Incluso los más optimistas, ¿no?, señalan que si esto no se mueve en un mes, la cosa se te complica bastante. La famosa cuestión de confianza.
La cuestión de confianza lo que te va a resolver en el escenario extremo es que cierres el Congreso y que tengas que convocar elecciones para un nuevo Congreso que cumpla el mandato que está vigente. Entonces, digamos, si es que tomamos en cuenta que ya el presidente ha dicho que, o ha dado a entender que no va a renunciar, la vicepresidenta tampoco va a renunciar, ¿no? Entonces el escenario de Pedro Lechea como presidente de transición para convocar elecciones generales es cada vez más distante. El arma que le queda al presidente es cerrar el Congreso, pero otra vez, cerrar el Congreso para volver a convocar elecciones para un Parlamento que llega al 2021. Es complicado ese escenario también, ¿ah? Porque volvamos al diagnóstico principal, estamos ante un déficit de gobierno y estamos ante un déficit de oposición. Los hemos visto. Y el enojo de la gente tiene que ver con eso y con las señas claras de corrupción que se han mencionado, que se han señalado, y esta danza de millones en los bolsillos de algunos de los expresidentes o de los candidatos, en fin. Entonces, este es el problema principal. Y lo más probable, si tenemos un déficit de gobierno y un déficit de oposición, es que esto se prolongue en un desangrarse sin fin, cuando en realidad lo responsable sería hacernos cargo de esta situación y resolverla en el más corto plazo. O sea, las elecciones adelantadas, que el Congreso asuma su responsabilidad. La propuesta del presidente ya fue una estaca en el corazón del sistema político. Lo que tienen que hacer es reconocerlo, ordenar las exequias y salir lo más rápidamente posible de esto. ¿Por qué? Porque la economía lo está resintiendo. Hoy la Bolsa de Valores ha cerrado en su peor jornada después de 2 años. Y es irresponsable de parte de nuestra élite política no tomar en cuenta las necesidades de la gente, su necesidad de empleo, de progreso, de ingreso, de mejorar su educación y su salud. O sea, lo primero es asumir una definición. Efectivamente, tocar el pulso de este, no sé si cadáver, pero no, y decir, bueno, efectivamente pasemos a las pompas fúnebres. Esperar y ordenemos esta situación. Yo he escrito un artículo en Perú 21 y he dicho, uno, primero esperar la propuesta del presidente. Y esta propuesta tiene que tener, en mi opinión, 2 condiciones. Una, tiene que moverse estrictamente en el marco de la Constitución. Nuestro patriotismo es constitucional. Así es. Es lo que nos une, hay que respetarla. Y cuando se quiere modificar, a través de los mecanismos que la ley establece. En segundo lugar, ya lo ha anunciado el ministro de Justicia, lo dijo el presidente antes, es bueno que lo reiteren y que quede clarísimo. No hay posibilidad alguna de reelección. Y en tercer lugar, y esa no es solamente para el Ejecutivo o para el Congreso, creo que es para todos, sensatez y responsabilidad. No podemos estar jugando con el destino del país y con el destino de la gente. Y el Perú cada vez más es un país importante en la región. Mira lo que nos pasa en este momento, que paradoja, ¿no? Que tenemos la gran conquista de los Juegos Panamericanos. Conquista que, entre otras cosas, se debió, justo es decirlo, a pesar de que él ahora está en la situación en la que está, a la terquedad de Pedro Pablo Kuczynski, que se opuso a toda capa y espada a que esos juegos fueran echados atrás. Pero estoy haciendo una listita de todos los que reclamaban, ¿no? Echarse para atrás en los Panamericanos, ¿no? Claro, y lo hemos visto ahora, hemos visto la inauguración, la satisfacción que ha tenido el país, los logros que están teniéndose, ya solamente la realización de los Juegos, el hecho de que lleguemos puntualmente al momento de los Juegos con las obras en su gran totalidad, en su gran mayoría realizadas, eso es un motivo de satisfacción. Y al mismo tiempo que tenemos esto, tenemos una política en déficit. Es la historia permanente de nuestro país. Hemos tenido varias veces excedentes repentinos en la historia nacional que no hemos podido fincar como desarrollo para el país. Ya hemos visto lo que le ha faltado al Congreso en lo inmediato y la gran responsabilidad de la mayoría parlamentaria que yo creo que no hay que dejar de subrayar, porque desde el 28 de julio del año 2016 el país ha venido de tumbo en tumbo político, muy centrado el debate, se quiera o no, en el Parlamento. Al gobierno, cuando hablas del déficit de gobierno, ¿qué le ha faltado? ¿Qué le ha faltado? Bueno, rumbo, claramente rumbo. No se percibe un rumbo, el país no percibe un rumbo, no percibe una orientación que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, desde la presidencia, se le diga, vamos en esta dirección, estamos haciendo esto, estos son los motivos, vamos juntos. Eso no se ha percibido en ningún momento. Lo que hemos tenido son un gobierno espasmódico, ha reaccionado bien, en algunas circunstancias, a hechos que estaban planteados y frente a los cuales había que reaccionar.
Por ejemplo, la investigación de los cuellos blancos en el Callao, que lo iba a plantear el tema de la reforma política y de la reforma judicial. Bien la reacción, pero no necesariamente las propuestas de esa reacción. Bien sintonizando con la gente, pero no también tratando de elevar ese enojo de la gente y traducirlo en propuestas positivas. Buenas formas y poco fondo. Lo he mencionado de otra manera, Enrique. Nosotros apreciamos, recordamos a Nelson Mandela. Pero, ¿qué hizo Nelson Mandela? Cuando la multitud negra sudafricana tenía, con legítima razón, derecho a su rencor, porque había sido oprimida, maltratada, vejada a lo largo de décadas por la minoría blanca, Mandela no se regodeó en ese sentimiento. Lo que hizo fue tomarlo, porque era legítimo, y transformarlo ¿en qué? En la transición democrática en Sudáfrica. Bueno, eso es liderazgo, pues. Fue el constructor de la democracia sudafricana, porque logró que ese sentimiento poco feo, pero legítimo, se transformara en algo positivo. Aquí eso no ha habido. Claramente no ha habido. Y cuando la gente dice, y lo digo, se lo digo si puedo conversar con ellos directamente, cuando dicen cierren el Congreso, tienen razón en su enojo, pero no hay que olvidar algo, tiene que ser hecho todo a través de la ley, porque el imperio de la ley y de nuestra Constitución finalmente, ¿a quién favorece más? Al más débil. La ley siempre favorece al más débil, los canales legales siempre protegen al más débil. Si dejamos que esto sea una jungla, los que salen favorecidos son los que tienen más fuerza y más poder. Y eso no nos conviene, no solamente a los sectores más pobres de nuestro país, sino nos conviene como nación, porque queremos desarrollarnos como una nación civilizada. Y por eso es importante someternos al imperio de la ley y canalizar el enojo de la gente, su legítima frustración, y convertirla en sentimientos positivos. La última, ¿cómo se puede resentir la economía en esta incertidumbre? Bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido con el tema Tía María, que es complejo, ¿no? Pero también pues hubo este tema con el gobernador regional, el presidente y el premier terminaron allá, hubo quienes consideraron que se estaban dejando acorralar. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el mensaje que se va a dar a la economía? El ministro de Economía salió a decir que esto es lo mejor que le puede pasar a la economía. Pero mencionas Tía María. Fíjate cómo seguimos tropezando con la misma piedra. ¿Qué pasó en Tía María? El gobierno dice... A usted es arequipeño, además sabe muy bien. Yo soy characatazo. El gobierno dice, te doy la licencia, pero no la uses. Y la empresa dice, no la voy a usar, pero dámela. O sea, de entrada había el reconocimiento de que era una decisión que tenía enormes dificultades sociales para ser validada. Entonces, si es así, habían otras opciones que no afectaran el proceso de inversión, pero que generaran las condiciones para que ésta se pudiera dar con la anuencia de la población. Bueno, política, y política de Estado, no se hizo. Política es lo que nos hace falta y política esperamos ver en los próximos días. Gracias, Jorge Nieto, por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Esta noche vamos a ir a una pausa, regresamos con...